Me casé con Hingen, el infame y despiadado ministro del poder, en lugar de mi hermana mayor. Mi hermana legítima, la joya de nuestra familia, nació muda. Así que solo podía fingir que yo también lo era. En nuestra noche de bodas, esperé en la cámara nupcial hasta que estaba casi dormida cuando la puerta finalmente se abrió con un crujido. El velo rojo que me cubría la cabeza se levantó. Levanté la vista y vi un rostro tan deslumbrante que no parecía real. Las palabras tan hermosas, casi se me escaparon antes de recordar mi rol actual. Ah, cierto. Se supone que debo estar muda. Así que me quedé mirándolo fijamente, intentando desesperadamente transmitir mis pensamientos con la mirada. Las comisuras de los ojos de Hingen se inclinaron ligeramente hacia arriba. Extendió la mano, me levantó la barbilla y me observó con atención. Oí que mi señora enfermó gravemente hace 3 años y perdió la voz. Supongo que eso significa que ni siquiera se puede gritar de dolor, ¿verdad? Me dio un vuelco el corazón. Todos decían que era un monstruo. ¿Y si de verdad tenía algún fetiche retorcido? Justo cuando mi pánico aumentaba, se rió entre dientes. Pero también he oído, continuó, que incluso quienes no pueden hablar pueden emitir ciertos sonidos. Antes de que me enviaran a casarme en su lugar, solo había visto a mi hermana una vez desde que se quedó muda, así que no estaba muy seguro de qué tipo de sonidos podía emitir ahora. Tomando sus palabras al pie de la letra, emití 2 pequeños murmullos. De repente sonrió. Sus ojos brillaban como lámparas de cristal que captaban la luz. Demasiado brillantes, demasiado hipnóticos, con una peligrosa dulzura debajo. Bajó la cabeza y me besó, murmurando, con eso basta. Mi rostro se puso rojo como la sangre. En la capital, corrían incontables rumores sobre Hingen. Era el medio hermano del emperador actual. Debido a la desgracia de su madre, el difunto emperador lo despreció e incluso lo abandonó a su suerte a los 12 años. Años después, cuando el emperador enfermó gravemente, Hingen finalmente regresó al palacio. Sus 2 primeras esposas murieron misteriosamente en su noche de bodas. Entonces me propuso matrimonio con mi hermana legítima. Dijeron que era porque durante sus años de exilio, mi hermana, arrogante y consentida, se había burlado de él en público confundiéndolo con un mendigo. Conociendo su naturaleza vengativa, me aterroricé. Cerré los ojos instintivamente. Entonces su voz volvió a sonar, baja y cercana. ¿Tienes miedo? Me pellizcó suavemente la nuca y luego apartó los mechones húmedos de cabello pegados a mis sienes. Si no te sientes bien, puedes decírmelo. ¿Decírtelo? Me burlé para mis adentros. ¿Sabes que me hago el mudo, y aún sigues jugando a este jueguecito? ¿Cómo se supone que te lo diga? Con mi vida. La luz de la vela parpadeó. Volvió a levantarme la barbilla, con un tono extrañamente tranquilo. Mi señora, debería abrir los ojos y mirarme. Mis pestañas temblaron 2 veces antes de que finalmente obedeciera. El rostro de Hingen era extraordinario. Piel clara, pupilas oscuras, profundas como un lago de montaña. Siempre había una dulzura tenue en su mirada, y sus finos labios se curvaban hacia arriba en una sonrisa engañosamente inofensiva. Pero todos en la capital sabían lo cruel que podía ser. Hace 2 años, un señor fronterizo llamado Príncipe Chon entró en secreto en la capital, conspirando para asesinar al emperador de 13 años y apoderarse del trono. Antes de que pudiera actuar, Hingen lo atrapó. Se decía que la prisión resonó con gritos durante 3 días y 3 noches. Y cuando finalmente sacaron el cadáver del príncipe Chon, no quedó ni un centímetro de carne intacta. Mi hermana, Tan Tinyue, había sido mimada desde que nació. Cuando aún podía hablar, Hingen casi pasó junto a su carruaje un día. Le arrojó un puñado de monedas de cobre a los pies, sonriendo radiante. Si estás mendigando, debes saber cuál es tu lugar. Arrodíllate y dame las gracias, y estas monedas son tuyas. Arrogante y estúpido, incluso vestido con harapos, el porte noble de Hingen era inconfundible. Se ofendió porque un mendigo no se atrevió a inclinarse ante ella, y lo humilló por ello. Y ahora era yo quien pagaba el precio. Lo juro, mi vida es tan injusta. Al verme allí sentada, flácida y aturdida, Hingen guardó silencio un momento, luego rió discretamente y me cubrió los ojos con la mano. Mi señora,
no me mire así. Su tono sonó casi como un suspiro. Casi olvido lo intrépido que solía ser. Las monedas que me lanzaste ese día, las recogí todas. Las he guardado con cuidado desde entonces. Así que fue venganza. Se me heló la sangre. ¿Sería yo la tercera novia en morir en su noche de bodas? Pero Hingen no me mató. En cambio, sus movimientos se volvieron más suaves, pausados, hasta que me deshice por completo bajo él mientras el amanecer se filtraba por las cortinas. Al día siguiente dormí hasta el mediodía. Cuando finalmente arrastré mi cuerpo dolorido hasta el tocador y vi las tenues ojeras, llegué a una conclusión. Hingen no planeaba matarme. Al menos no todavía. Quizás quería torturarme lentamente como a una rana hervida viva. Y efectivamente los días siguientes confirmaron mi teoría. Hingen era como un demonio seductor que se alimentaba de mi energía. Cada día me despertaba más tarde, mientras que él parecía cada vez más descansado. Una tarde todavía estaba medio dormida cuando llegó del juzgado y me sacó de la cama para almorzar. Con la vista nublada, lo vi poner algo en mi plato y decir: «Señora, pruebe el nuevo pepino relleno de carne picada». El pepino, mi verdura más odiada. Recogí mis palillos, murmurando somnoliento. No me gusta el pepino, casi dije, antes de despertarme de golpe a mitad de la frase. Cierto. Tang Tin, no puedo hablar. Así que me tragué las palabras y forcé una dulce sonrisa. Ama. Entonces mordí el enorme trozo de pepino, obligándome a masticarlo y tragarlo. Hingen apoyó la barbilla en una mano, observándome tranquilamente. Mi señora parece ansiosa por hablar conmigo, H.M. Negué con la cabeza y luego asentí. Le hizo un gesto a un sirviente para que trajera papel y pincel. Escribí rápidamente en el fino pergamino. Mi señor trabaja muy duro gestionando los asuntos de la corte. Debes estar agotado. Lo miró con una leve sonrisa. Estoy bien. ¿Por qué esta repentina preocupación, mi señora? Como su esposa, es mi deber cuidar de su salud. Dudé y luego escribí mi verdadera intención. Por el bienestar de mi señor, quizás deberíamos tomarnos las cosas con más calma. Antes de que pudiera terminar, Hingen me agarró de la muñeca y me abrazó. Las cortinas de la cama cayeron atenuando la luz. Me miró con la comisura de los labios curvada. ¿Recién casados, y mi dama ya está tan preocupada? Entonces es culpa mía. Lo miré consternada, intentando regañarlo con la mirada por su absoluta falta de conciencia. Solo me tapó los ojos de nuevo en voz baja y burlona. Mi señora, no me mire así. Podría empezar a sentirme mal. Definitivamente hay algo raro en la mente de Hingen. Cuando me desperté a la mañana siguiente, ya se había ido. Mi compañero de familia, Xiao Chun, tampoco estaba por ningún lado. En cambio, una joven desconocida estaba en la habitación. Hizo una reverencia respetuosa. Princesa consorte, esta sirvienta es Xiaoer. El príncipe ha ordenado que a partir de hoy, la serviré. La miré en silencio. Fue lo suficientemente ingeniosa como para traerme papel y pincel. ¿Tiene alguna instrucción, Su Excelencia? Escribí. ¿Dónde está mi compañera que vino conmigo? Su señoría le ha encomendado otras tareas, dijo Xiaoer con suavidad. ¿Le gustaría a Su Excelencia refrescarse? Esta sirvienta la atenderá. Me ayudó a llegar al tocador y luego abrió el joyero. ¿Qué adornos le gustaría a Su Excelencia usar? Le peinaré. Observé el contenido de la caja por un momento, aturdida. Eran todas cosas que Tan Tinghua había rechazado. Antes de la boda, mi madrastra me llamó a su habitación. Su tono fue suave pero sus palabras cortantes. Es justo, ya que te casas en lugar de tu hermana, deberíamos prepararte una dote. Pero dado lo que hizo tu madre biológica, tu padre aún no puede perdonarla. Como tu madrastra, debo pensar en tu futuro. No dije nada, solo bajé la cabeza obedientemente. Luego llamó a Tang Tinghua y le dijo que abriera su joyero y sacara lo que no quisiera darme. Tu hermana se casa. Como mayor que ella, es justo que añadas algunas cosas a su dote. ¿Añadir más a su dote? Menudo chiste. Era una advertencia.
Una advertencia de que solo lo que Tang Tingua desdeñaba podía ser mío, y que nunca debía abrigar ilusiones sobre mi posición social. Yo era hija de una concubina de la familia Tang. Mi madre no era muy querida, y por eso mi padre también me detestaba. A los 10 años ni siquiera tenía un nombre de cortesía formal. Mi madre me había puesto de niño el nombre de Yan Yan. Más tarde la descubrieron teniendo una aventura y la golpearon hasta la muerte en público. Apenas sobreviví. Después de eso, ya no me trataban como hija de la familia Tan. Me criaron en el patio trasero como una simple sirvienta. Si Hingen no hubiera pedido de repente matrimonio con Tang Tingua, y ella no se hubiera negado a casarse con él por orgullo, mi familia probablemente nunca habría recordado mi existencia. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Sower sacó otra cajita de madera de Wong Valley y la abrió delante de mí. Dentro había hileras de relucientes adornos de oro, plata y jade, tan brillantes que casi me cegaron. El príncipe dijo que como la familia de su gracia es conocida por su modestia y su gusto refinado, esas piezas que trajo debían de estar por debajo de su valor. Así que los pidió al tesoro. Si no te satisface, puedes elegir otros tú mismo otro día. Modesto, ¿eh? Qué forma tan educada de decir pobre. Si la verdadera Tang Tingua estuviera aquí, probablemente se desmayaría de la furia al oír que insultaban así a sus preciadas joyas. Sonreí levemente, tomé una horquilla de oro y perla y se la di a Sower. Fue lo suficientemente lista como para no hablar demasiado, me arregló el pelo rápidamente y fue a preparar el desayuno. Parecía una criada común y corriente. Solo que al darse la vuelta, vi una daga atada a su cintura. Al salir de la habitación, vi a los 2 guardias en la puerta del patio. Tenían las palmas y los nudillos cubiertos de callos. Uno llevaba una espada, el otro un látigo de 9 secciones. Cuando me miraron, había una mirada fría y afilada. Pensando en las 2 esposas de Hingen, que habían muerto misteriosamente en su noche de bodas, sentí un escalofrío. ¿Me mataría también solo porque un día se despertó de mal humor? Viví con miedo durante días. Hingen nunca apareció. Finalmente, incapaz de soportarlo, le escribí una pregunta a Sower. Hacía varios días que no veía a su señoría. ¿Está ocupado con asuntos oficiales? Sonrió. Si el príncipe supiera cuánto lo extraña su excelencia, seguramente se alegraría. Pero su expresión cambió a preocupación. El príncipe fue enviado fuera de la capital por asuntos imperiales. Lleva 2 días sin contacto, y se dice que fue herido antes de desaparecer. Ante eso, no pude evitar un destello de alegría en mi rostro. Solo para que una figura alta entrara por la puerta, con el olor a sangre y lluvia impregnado en ella. La sonrisa se me congeló en los labios. Hingen se quitó la capa empapada, cruzó la habitación en 2 pasos y me agarró la muñeca. Tenía los dedos helados y el rostro pálido por la pérdida de sangre. La luz en sus ojos oscuros se atenuó, velada por el cansancio y algo indescifrable. Con un pequeño tirón, me atrajo directamente a sus brazos y dijo en un tono entre divertido y peligroso: ¿Qué es esto? Al saber que me lastimé, mi señora parece bastante contenta. 3. Estaba casi seguro de que este hombre había estado escuchando a escondidas desde la puerta. ¿Cómo si no habría aparecido en ese preciso momento? Hundió la cara en mi cuello, suspirando suavemente. Pensé en ti a cada instante mientras estuve lejos, regresando a toda prisa entre el viento y la lluvia. Y aún así, ¿mi dama me saluda con alegría por mi desgracia? Es realmente desgarrador. Sí, claro. ¡Qué desgarrador! Ni una pizca de tristeza en esa voz suave y burlona. Levanté la cabeza y le lancé una mirada a Siu, indicándole que trajera papel y pincel. Pero lo malinterpretó por completo. Su señoría no lo sabe, dijo rápidamente. La princesa consorte lleva días muy preocupada. No podía comer ni dormir, todo por la preocupación que sentía por ti. Ahora que te ve a salvo, claro que está contentísima. Por favor, no malinterprete su sonrisa. Bueno, sin duda hacía honor a su nombre. Siuer, que significa inteligente. Una mujer de gran habla. No supe si Hingol le creía o no. Tras un breve silencio, finalmente levantó la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. ¿De verdad mi señora se preocupaba tanto por mí?
Me tragué el comentario sarcástico y por el bien de mi cuello, asentí solemnemente. La niebla en sus ojos pareció disiparse. Por un instante fugaz, brillaron como estrellas. Me atrajo hacia sí. Entonces debo agradecerle a mi señora su preocupación. Negué con la cabeza, le tomé la mano y la apreté contra mi mejilla, fingiendo cariño. Al ver que el ambiente se volvía más íntimo, Seward y los demás sirvientes, con prudencia, se escabulleron. Abrí la boca para hablar, pero recordé que no podía. Justo cuando me di la vuelta para mirar el papel y el pincel, Hingon me levantó de repente y me llevó al sofá de la habitación lateral. Aún sentía el frío húmedo de la lluvia, que se me filtró en la piel al inclinarse. Un grito me salió de la garganta, pero me lo tragué. Se suponía que Tang Tingyua era mudo, después de todo. Señalé frenéticamente la sangre que le manaba del hombro y logré escurrir 2 lágrimas. Se quedó paralizado y luego habló en voz baja: «Mi señora está llorando». ¿Por mí? Me secó las lágrimas de las mejillas, el fuego oscuro de su mirada se desvaneció en ternura. Casi melancólico. ¿Por qué lloraba, en serio? ¿Por Hingon, que estaba frente a mi herida y pálida? ¿O por mí misma? Obligada a ser la esposa amable y obediente incluso ahora, andando con pies de plomo para sobrevivir. El cielo afuera se oscureció. Nos quedamos así durante 2 tazas de té. Me dolía el cuello, sus labios nunca tocaron los míos. La autocompasión no era mi estilo. La debilidad pasó enseguida. Me escabullí, agarré el pincel y escribí: «Me preocupa la herida de su señoría. Quizás deberíamos llamar a un médico para que lo examinara adecuadamente». El viento del exterior aullaba en la habitación, haciendo parpadear la llama de la vela. Hingon se incorporó apoyando la barbilla en una mano, con un leve brillo en los ojos. Estaba llevando a cabo una misión imperial secreta. Nadie debe saberlo, dijo. Eso incluye a los médicos. Sí, claro. Como si el todopoderoso regente del reino no tuviera un solo médico de confianza. Así que añadió con ligereza: mi señora tendrá que preocuparse por curarse la herida ella misma. No molestia, tormento. Fui a buscar la medicina para las heridas de arma blanca. Cuando me volví ya se había desabrochado la túnica, dejando al descubierto la herida en su hombro, tan profunda que podía ver el hueso. La visión me revolvió el estómago y mi propio hombro pareció latir en señal de compasión. Pero entonces mi mirada bajó. Su cuerpo era delgado y fuerte, con la piel pálida por la pérdida de sangre, pero tensa sobre músculos afilados y gráciles. Apenas lo miré unos segundos antes de que murmurara: si mi señora disfruta tanto de la vista, quizás cuando sane, podríamos encender una lámpara y dejarte admirarme toda la noche. Lo ignoré, concentrándome en moler la medicina entre mis dedos y aplicarla suavemente sobre su herida. Dejó escapar un gemido ahogado. El infame rey regente, del que se decía que soportaba espadas y torturas sin pestañear, de repente era frágil como un niño. Mientras lo atendí no dejaba de gemir y suspirar, y finalmente lo logró, en el tono más suave imaginable. Mi señora, el dolor es insoportable. ¿Puedo apoyarme en su corazón para consolarme? El sudor me cubrió la frente. No supe si era por el calor o por los nervios. Entonces noté el rubor antinatural en su rostro pálido. Le presioné la frente con la mano. Estaba ardiendo. Por un momento dudé entre pedir ayuda o dejar que se quemara. Al final triunfó el instinto de supervivencia. Lo apoyé con cuidado contra el sofá y salí corriendo a pedir que me duchara. Si de verdad se había vuelto loco por la fiebre estando a solas conmigo, dudaba que esos guardias letales de afuera me dejaran vivir lo suficiente para explicarlo. 4. Hingen acababa de recuperarse de su enfermedad, cuando la familia Tang envió repentinamente a alguien a entregar un mensaje. Mi madrastra estaba gravemente enferma y deseaba ver a su hija por última vez. ¿Gravemente enferma? ¡Qué alegría! Casi no pude ocultar mi alegría, pero al levantar la vista, Hingen me observaba. Mi señora debe estar muy preocupada, dijo con dulzura. Si es así, debería volver a casa de visita. Me obligué a adoptar una expresión de ansiedad. Por desgracia, continuó. Tengo asuntos urgentes que atender y no puedo acompañarte. Se acercó, me arregló el cuello con cuidado, me rozó la mejilla con las yemas de los dedos y me dio un beso suave.
Vuelve pronto mi señora, para que no la extrañe tanto. Sin embargo, al llegar a la residencia Tang, encontré a mi madrastra en perfecto estado de salud. Más que sana, tuvo tiempo de mirarme de arriba a abajo con un tono dulce y meloso. Desde tu matrimonio, ¿te ha tratado bien el príncipe regente? La verdad, desde luego, no era algo que quisieran oír. Así que respiré hondo y empecé a sollozar en voz baja. Como la hermana mayor lo había tratado con tanta frialdad antes, ha descargado toda su ira en mí. Me atormenta día y noche, apenas puedo comer y tengo el cuerpo cubierto de moretones. Tang Tingyue, mi querida hermana mayor, parecía complacida, aunque un destello de duda cruzó sus ojos. La criada detrás de ella, Jung, le siguió el juego a la perfección. Pero señorita, dijo con fingida sorpresa, se ve bastante más regordeta que antes. Me quedé paralizada, quizá hinchada de hambre. Después de tanta charla sin sentido, perdí la paciencia y pregunté, si mi madre está en perfecto estado de salud, ¿por qué me ha llamado a casa con el pretexto de que estoy enferma? Madre e hija intercambiaron una mirada. Entonces Jung salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Cuando solo quedamos los tres, Tang Tingyue sacó un pequeño frasco de jade blanco y me lo ofreció. Arqueé las cejas. ¿Qué es esto? Jing-un es un hombre cruel y despiadado, dijo mi madrastra en voz baja. La forma en que te trata. ¿Cómo podría soportarlo? Busca la oportunidad de echarle esto en la comida o la bebida. Una vez hecho esto, alguien vendrá a buscarte de vuelta con la familia Tang. Vivirás el resto de tus días en el lujo. ¿Alguien? Sonreí levemente disimulando mi sarcasmo. ¿Se casará pronto la hermana mayor? Claro. El rostro de mi madrastra se iluminó de orgullo. El heredero de la casa del marqués Chongnin le ha enviado una propuesta formal. A partir de ahora, ya no es tu hermana mayor Tang Tingyue, sino tu media hermana menor, Tang Ningyu. Ningyu. Su nombre como un collar de perlas, suave como la luz de la luna, bendecida con belleza y gracia. Incluso después de robarme la identidad, consiguió sin esfuerzo todo lo que yo jamás podría. Por un instante mi mente se quedó en blanco. Pensando que me resistía, el tono de mi madrastra se endureció. Si retrasas el matrimonio de Ningyu, las pequeñas baratijas que dejó tu difunta madre quedarán reducidas a cenizas. Eso debería aclarar las cosas. Levanté la vista hacia ella. ¿Me estás amenazando, madre? Se irguió elevándose sobre mí con fría autoridad. Tan Shower, naciste barata. Si haces lo que te pedimos y lo logramos, incluso restauraremos el nombre de tu madre. Quizás incluso vuelva a llamarte hija legítima. Pero si fallas. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Cuando el príncipe regente descubra que te has hecho pasar por tu hermana, ¿de verdad crees que te dejará vivir hasta la mañana? Dicho esto, salió de la habitación, dejándome sola con Tang Tingyue. Permaneció sentada, tranquila y serena, con un rostro casi idéntico al mío, pero más amable, más refinado. Mojando la punta del dedo en el té, trazó palabras sobre la mesa. Hermanita, este es tu destino. No importa cómo uses mi nombre, nunca podrás ser yo mismo. Cuando finalmente salí de la residencia Tang, llevaba el frasco de jade en la manga. En el carruaje de regreso, le di vueltas al frasco pensando profundamente. Jingen podía ostentar el poder supremo, pero también se había granjeado innumerables enemigos. El marqués de Chongnin, quien estaba a punto de casarse con Tang Tingyue, era uno de ellos. Y el hermano menor del actual emperador, el príncipe Yi, provenía del clan materno del marqués de Chongnin. Entonces, ¿este plan para envenenar a Jingen fue orquestado por el propio marqués? ¿O por alguien de mayor rango? No me atreví a pensar más. Para cuando regresé, ya era de noche. Para mi sorpresa, Jingen seguía esperándome en la cena. Al notar mi expresión distraída, extendió la mano para tomar la mía. Mi señora, ¿qué le preocupa? ¿Es tan grave la enfermedad de su suegra? Negué con la cabeza y suspiré. Ojalá estuviera grave. Me habría bebido una botella entera de vino para celebrarlo. Jingen le indicó a Xuer que trajera papel y pincel. Tras dudarlo un momento, escribí. Después de casarme, mis padres trajeron a mi hija ilegítima, criada en la finca, la educaron con esmero y la llamaron Tang Ningyue.
Yo vacilé sin saber cómo seguir. Hingen extendió la mano y me acomodó un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. Su voz era suave como cuentas de jade cayendo. Mi señora, ¿alguna vez tuvo un nombre de niña? Negué con la cabeza. Entonces dijo tomando el pincel, ¿por qué no le doy uno? Cuando mi señora sonríe, sus ojos brillan como la suave luz de la primavera. ¿Y Yan Yan? Me quedé paralizada. Esa palabra, Yan Yan. Por un instante su rostro se superpuso con la tenue y tierna sonrisa de mi madre en el recuerdo. En aquel entonces era una niña, acurrucada en sus brazos mientras me enseñaba a leer. Cuando llegamos al poema, el juramento, me acarició el pelo y murmuró, Yan Yan, ¿ves? Ese será tu pequeño nombre. Yan Sao Yan Yan, una sonrisa suave y cálida. Pero espero, mi pequeño, que nunca seas demasiado gentil ni demasiado obediente. Eso solo traería tristeza. Su voz aún resonaba en mis oídos. Entonces me vino la imagen de su cuerpo frío y sin vida tendido ante mí. Mi padre irrumpió con un látigo, solo para ser detenido por mi madrastra. Sea lo que sea que haya hecho, sigue siendo hija de la familia Tang, había dicho. A lo que él respondió, después del descarado escándalo de su madre, dudo que sea hija mía. De ahora en adelante trátala como a una sirvienta. La familia Tang solo tiene una hija, Tinyue. Yan Yan. Jin cuelga, Sai me trajo de vuelta al presente. Sorprendida, me sequé rápidamente las lágrimas de las mejillas. Me abrazó y me acarició el pelo con ternura. Ya estás casada, dijo con dulzura. El corazón de tus padres se volverá hacia otro lado. Pero eres mi esposa. Lo que tu corazón desee. Dime. 5. ¿Qué deseo pedí? Quería que mi madre volviera a vivir. Y que la familia Tang muriera. Pero estos eran deseos que jamás podría expresar en voz alta. Temiendo ser descubierto, guardé cuidadosamente el frasco de veneno que Tang Ninjue me había dado, escondido cerca de mi cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer mi movimiento, Jin Han me atacó primero. Esa noche, tras regresar de sus deberes, cenó conmigo como de costumbre. Apenas había tomado unas cucharadas de sopa de perca y escudo de agua cuando su rostro palideció de repente. Giró la cabeza y escupió un bocado de sangre. Un terror gélido me invadió. Me puse de pie de un salto, mirándolo fijamente mientras mi corazón se desplomaba en un abismo sin fondo. Apoyándose en la mesa, Jin se colgó lentamente y levantó la mirada hacia mí. Bajo la tenue luz de las velas, su larga cabellera le caía sobre los hombros, su rostro, blanco como el jade, estaba pálido, salvo por la mancha de sangre roja brillante en la comisura de sus labios, más llamativa que nunca. Señora. Habló con voz áspera y débil. Ven a ayudarme. Apenas puedo mantenerme en pie. Me obligué a ignorar el breve dolor que me atravesó el pecho al oír sus palabras y extendí la mano para observarlo. Separé los labios para llamar a Xiuer, pero no salió ningún sonido. Por suerte, Xiuer fue ingeniosa. Cuando entró con la sopa y vio la escena, corrió de inmediato a buscar ayuda. Pronto se determinó que Jing-un había sido envenenado con venenos Chan, una toxina mortal. Por suerte había consumido poco para sobrevivir, aunque estuvo al borde del abismo. Cuando su fiel guardia Aarón dirigió a los hombres a registrar la habitación, encontraron la botella de jade blanco escondida en mi joyero. Dentro estaba el mismo veneno. Aarón me miró con el rostro ensombrecido por la furia. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada, como si estuviera listo para acabar conmigo en ese mismo instante. El príncipe nunca te ha tratado mal, y aún así le pagas con veneno. En ese momento odié mi disfraz de mudo más que nunca. Ni siquiera pude defenderme. Al ver que no podía hablar, Aarón hizo un gesto brusco. Llévatela. Enciérrenla en el calabozo. Esperaremos el juicio del príncipe cuando despierte. Se dispusieron a agarrarme, cuando una voz grave y ronca llegó tras ellos. No hacía falta. Jing-un se había despertado en algún momento, su rostro aún estaba pálido como el papel, pero sus ojos brillaban como estrellas al encontrarse con los míos. Yen Yen, ven aquí. Ante la mirada de todos, caminé hacia él y me senté a su lado. En su palma, tracé algunas palabras con el dedo.
No fui yo. Tosió levemente en su mano y luego sonrió levemente. Claro que te creo. Pero Su Alteza intervino Aarón con ansiedad, levantando la botella de jade como prueba. Encontramos esto en su caja. No era Yen Yen, dijo Jingun con calma. Su corazón me pertenece, ¿cómo podría soportar hacerme daño? Alguien intenta incriminarla. Investigarás y descubrirás la verdad. Aarón me miró fijamente sin estar convencido, pero finalmente hizo una reverencia. Sí, Su Alteza. Cuando todos se retiraron y la puerta se cerró, me volví hacia el pálido rostro de Jin Han bajo la tenue luz de la vela y me encontré con su mirada firme e inquisitiva. Yen Yen, murmuró, no tengo fuerzas para abrazarte ahora mismo. Él sonrió levemente. Pero no tengas miedo. Nunca he dudado de ti. Solo pude mirarlo en silencio hasta que sus ojos finalmente se cerraron, exhaustos. Quizás era la medicina que estaba haciendo efecto, o quizás el veneno persistente lo había agotado por completo. No era que no estuviera agradecido. Cuando Aarón estaba a punto de llevarme a rastras al calabozo, Jingun habló con firmeza, sin vacilar, declarando su confianza en mí. Su mirada fue tan profunda y tierna que casi me convenció de que me amaba de verdad. Pero, ¿cómo podía ser casualidad? Jingun era cauteloso, calculador y despiadado. ¿Cómo podía alguien como él caer envenenado tan fácilmente? A menos que él quisiera que esto sucediera. Permanecí a su lado toda la noche, desgarrado por la confusión y la duda, hasta que finalmente despertó al amanecer. Al ver mi expresión inquieta, tosió suavemente y preguntó, ¿mi señora tiene algo que decirme? Asentí, tomé papel y pincel y escribí delante de él. Confiaste en mí incluso en un momento tan difícil. Estoy profundamente conmovido y no sé cómo corresponderte. Los labios de Jingun se curvaron en una leve sonrisa. Entonces espera a que me recupere, dijo en voz baja. Entrecerró los ojos y la comisura de su boca se alzó para revelar esa tenue y peligrosa belleza, el lunar en su mejilla parecía más oscuro bajo la luz de la vela. Mi señora, murmuró, siempre llegará el momento de que me lo pagues. 6. Jingun cumplió su palabra. Cuando el veneno finalmente abandonó su cuerpo, se aseguró de que yo le pagara con creces. Durante este tiempo la familia Tang volvió a avisar, diciendo que mi madrastra me extrañaba mucho y deseaba verme. Jingun los rechazó en cada ocasión, alegando que no me encontraba bien y no podía viajar. Sabía que solo querían confirmar si el envenenamiento había tenido éxito. Lástima que su plan hubiera fracasado y que la botella de jade ya hubiera sido confiscada como prueba. ¿Qué veneno podría usar ahora? Una tarde, mientras Jingun estaba fuera atendiendo asuntos judiciales, deambulé sin rumbo por la residencia. Por casualidad, terminé en la pequeña cocina. La habitación estaba impregnada del dulce aroma de los manto. Una criada ingeniosa me vio olfateando el aire y se acercó corriendo con un plato. Pasteles de miel de osmanto recién hechos, Su Alteza. Por favor, pruébelos. Cuando me sentí complacida, sacó una cesta entera y la llevó detrás de mí. Están calientes, Su Alteza. Déjeme llevárselas a su habitación. Pero justo cuando entramos en mi patio, Sewell corrió hacia nosotros con pánico en la mirada. Su Alteza, ¿dónde se ha metido? Bajé la mirada, notando su tono nervioso. Se contuvo, dudó y luego habló en voz más baja. La princesa puede ir a cualquier parte de la mansión, pero por favor, no se acerque al estudio del príncipe. Está fuertemente vigilado. Esos hombres solo obedecen a Su Alteza. Podrían hacerte daño por error. ¿El estudio? Arqueé una ceja, pero entré en la casa sin responder. En un papel escribí. Simplemente tenía hambre y fui a la cocina a buscar comida. No tienes por qué estar tan tenso. Solo me preocupaba por Su Alteza, murmuró. La ignoré y me volví hacia la pequeña criada que estaba detrás de mí. ¿Cómo te llamas?, escribí. Su Alteza, esta sirvienta es Xiaoban. ¿Sabe leer y escribir? Sí, Su Alteza. Mi padre era un erudito. Me enseñó algunos caracteres antes de entrar al servicio. Sewell le entregó unas monedas de plata. Vuelve a tus deberes. La princesa te recompensa. Después de ese día, fui a menudo a la cocina para ver a Xiaoban.
Tenía talento culinario, era experta en repostería y codillos de cerdo tiernos, y tenía un carácter dulce y hablador. Quizás fui demasiado a menudo. Incluso Hingen empezó a enterarse. Una noche, después de que dejara de llover, me apartó el pelo húmedo de la frente y dijo: «He oído que Yan Yan se ha encariñado con una pequeña criada de cocina». «¿Tanto te gusta?». Me incorporé sobre brazos temblorosos y escribí: «¿Acaso mi señor está celoso de una sirvienta?». Miró las palabras y luego hundió la cara en mi hombro con una risita. «Yan Yan sabe que me pongo celoso con facilidad». «¿Por qué me tientas tanto?». «Sí. Solo estaba bromeando». «¿Cómo pudo admitirlo tan fácilmente?». Un instante después, la sonrisa de Hingen se desvaneció. Levantó la mano y sus dedos rozaron mis ojos. «Mi corazón es pequeño», murmuró. «Ahora solo puede contenerte a ti. Pero si mi dama sigue mirando a otro lado, me dolerá». Su voz aún estaba cargada con la perezosa calidez de la pasión, pero debajo había un filo frío y afilado. Si no hubiera recordado bajo qué identidad vivía, casi habría confundido esa posesividad con amor. «Ah». Suspiré para mis adentros. «Si de verdad odias tanto a Tang Tingyue, ¿por qué no la matas limpiamente en lugar de atormentarme en su lugar?». Cuando por fin amaneció Hingen en su misericordia, me dejó ir. Durante varios días, estuve tan agotado que ni siquiera podía pensar en ir a la cocina. Hasta una noche. De repente me entraron ganas de comer huevas de cangrejo y wontons. Dejé el libro a un lado y fui a buscar a Xiao Guan. Pero al pasar por el estudio de Hingen, oí un grito agudo y familiar desde dentro. Me quedé paralizado. Luego me giré hacia el sonido. 2 guardias me cerraron el paso a la vez. «El príncipe está tratando asuntos serios», dijo uno con frialdad. «Por favor, regrese, Alteza. Es peligroso aquí». Los ignoré levantándome la falda para avanzar, solo para chocar directamente con Xiao Guan. Su Alteza susurró, incapaz de continuar. Porque solo 5 pasos más adelante, bajo el tenue cielo nocturno, yacía un cuerpo esbelto sin vida, sobre el suelo de piedra. Xiao Guan. Y en los escalones superiores estaba Hingen, con la herida goteando sangre fresca, sus ojos serenos, gélidos, bajo una sonrisa tenue, casi amable. 7. Deberías haber aprendido las reglas al entrar a esta residencia. Mi estudio, dijo Hingen con ligereza, sonriendo como si estuvieran charlando mientras tomaban el té, está prohibido para todos. Y esa caja, cualquiera que la toque merece morir. Sonrió mientras hablaba, con voz tranquila y pausada. Rompiste la regla. Pero como eres joven, te concederé una muerte rápida. ¿Tienes alguna objeción? Claro que no. Los muertos nunca se oponen. Quizás el alboroto en la puerta le llamó la atención, porque Hingen se giró hacia mí. Se quedó de pie bajo el crepúsculo que se desvanecía, y justo cuando su mirada se cruzó con la mía, el último rayo del atardecer se desvaneció en el horizonte. Los ojos que habían sido tiernos y apasionados la noche anterior ahora estaban fríos e inmóviles, como un lago helado en pleno invierno. Sin embargo, por una grieta en esa superficie helada, aún se escapaba una leve y dolorosa emoción. Yan Yan. Dijo mi nombre. Ven aquí. Ven a verme. Ese día llevaba un vestido recién hecho. Es largo hasta el dobladillo y está bordado con flores carmesí. Al acercarme a él, la falda de seda se deslizó por la sangre del suelo, y el rojo se deslizó por la tela como un ser vivo. Hingen hizo como si no lo hubiera visto. Me tomó la mano con un tono suave y persuasivo. Esto podría haber roto la regla, así que la maté. Asusté a mi querida esposa. Instintivamente quise negar con la cabeza, pero recordando mi identidad actual, asentí. Pronto habrá otra criada en la cocina. La que prefieras, puedes elegirla tú mismo. Sus dedos, aún tibios y ligeramente manchados de sangre, rozaron mi oreja mientras murmuraba, no tengas miedo, Yan Yan. Nunca te trataría como la traté a ella. Pero a mis oídos, esas palabras sonaron exactamente como, no te preocupes. Te trataré igual. En ese instante la claridad cortó mis ilusiones como una cuchilla. Recordé quién era realmente Hingen. Un hombre temido en todo el imperio, cruel, calculador, despiadado.
Para él, la vida humana significaba menos que nada. Y para él, yo era Tang Tingyue, la mujer que una vez lo humilló en público. La ropa fina y las palabras dulces me habían aturdido por un tiempo, pero nunca debí olvidar la clase de hombre que realmente era. Esa noche me acerqué a él voluntariamente, fingí ternura y lo complací hasta que finalmente preguntó sorprendido: «Mi señora, ¿por qué tan apasionada de repente?». Solo sonreí, mirándolo con tierno cariño mientras mi mente se volvía fría y aguda. Apreciaba tanto esa caja cerrada que debía contener su mayor secreto. Así que unas noches después, cuando salió de viaje de negocios, me escabullí por la ventana de mi habitación al amparo de la oscuridad. Evitando a XYUHE y a los guardias, me colé sigilosamente en su estudio. Era mi primera vez allí. La habitación olía ligeramente a sándalo, la luz de la luna se filtraba por la ventana enrejada, cayendo sobre tinta a medio moler y pilas ordenadas de pergaminos. El silencio parecía demasiado deliberado, demasiado contenido como él. Recorrí los estantes con la mirada y comencé a buscar. Pero al encontrarme con filas y filas de libros, enseguida perdí la noción de por dónde empezar. Yan Yan, con su voz suave y burlona, sonó justo detrás de mí. ¿Mi astuta Yan Yan despierta hasta tan tarde? ¿Será que viniste aquí buscando historias de amor escandalosas para divertirte? Me quedé paralizada. Por un instante el pánico me invadió. Luego el instinto me dominó. Saqué la daga de mi cintura y me lancé directo a sus ojos. Pero él contraatacaba con facilidad cada movimiento que hacía, como si conociera cada uno antes que yo. Al final, Hingen me agarró la muñeca con la fuerza del hierro. Un dolor punzante me atravesó el brazo. La daga cayó al suelo con un ruido metálico. Bajo la tenue luz de la luna, me apretó contra la ventana, su mirada recorriendo mi rostro como el filo de una espada. Yan Yan, una vez lloraste por mí, dijo en voz baja. Pero ahora, ¿de verdad quieres matarme, verdad? Parecía genuinamente herido. Por un instante el dolor en su voz casi me engañó. Pero ya no podía seguir fingiendo. Apretando los dientes, por fin hablé mis primeras palabras en días. Hingen, déjame ir. Yan Yan, ya no puedes hacerte el callado, murmuró sin dejar de sonreír, acercándose hasta que su aliento rozó mi piel. Siempre has sido habladora. Fingir silencio durante tanto tiempo debió ser agotador, ¿eh? Así que lo había sabido desde el principio. Todo este tiempo solo había estado jugando conmigo. Me quemaba la vergüenza por siquiera sentir un atisbo de decepción. Sus labios se detuvieron a un pelo de los míos, y en esa cercanía, casi podía oír los ecos de cada noche febril que habíamos compartido. Hace apenas media hora, me había abrazado de la misma manera. Sus dedos rozaron mis párpados, con voz baja y áspera. ¿Te has portado bien estos días? ¿No te gustaron la ropa y las joyas que te di? ¿Por qué no hacer realidad la mentira? Una ilusión puede tentarme un momento, dije con frialdad, pero no lo suficiente como para olvidar de quién es la sangre que mancha tus manos. Hingen, mataste a Xiao Guan para demostrar algo, ¿verdad? Respiré hondo. Ahora que también he tocado tu caja, ¿me matarás de la misma manera? Anda, date prisa. El viento nocturno se colaba por la ventana, robándole el calor de los dedos. El frío me atormentaba la garganta a punto de estrangularme. Sostuve su mirada y me negué a inmutarme. Entonces susurró: ¿cómo podría soportarlo? Dijiste que me debías una deuda de gratitud. Yan Yan, murmuró con una sonrisa en los labios. Aún no me la has pagado. Y entonces, suave y malvadamente, ¿por qué no pagarlo aquí? Los libros cayeron de la mesa, esparcidos por el suelo, mezclándose con la seda de mi vestido escarlata bordado con flores blancas de peral. No fue hasta el amanecer que finalmente me dejó ir. 8. Quizás el viento de la noche era demasiado frío. Cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse, Hingen me llevó de vuelta a la habitación, y poco después, me dio fiebre. En mi aturdimiento febril, fragmentos del pasado emergieron uno a uno. Mis días en la casa Tang nunca habían sido fáciles. Cuando mi madre vivía, me protegía. Pero tras su muerte, con la aprobación tácita de mi madrastra, hasta el sirviente más bajo de la familia Tang podía pisotearme y actuar a su antojo. Aunque Tang Tingyue era un año menor que yo, nuestros cumpleaños coincidían.
En su cumpleaños, oro, plata, joyas y finas sedas inundaban su tocador para que las recogiera a su antojo. En cuanto a mí, si cocinaba a escondidas un plato de fideos en la cocina, una criada que servía los platos me lo arrebataba, poniéndose las manos en las caderas y burlándose. Sin el permiso del amo o de una joven, ¿cómo te atreves a robar de la pequeña cocina? Tang Tingyue me odiaba. De eso estaba seguro. Siempre pensó que perder la voz tras una enfermedad era una desgracia que debería haber recaído sobre mí. Para una chica tan perfecta e impecable, que algo así arruinara su vida era, a sus ojos, el mayor error del cielo. Ja. Si me preguntas, fue la única vez que el cielo abrió los ojos. El mayordomo me castigó quitándome la cena. Esa noche me dolía el estómago de hambre mientras estaba sentado bajo un árbol, frotándome la barriga y mirando la luna, sin poder dejar de pensar en mi madre. Mi padre visitaba ocasionalmente su patio y la elogiaba por ser gentil y correcta, sin provocar chismes ni conflictos. Tenía muchas concubinas en la mansión, cada una de un tipo diferente, pero gracias a las intrigas de mi madrastra, ninguna le dio otro hijo. Antes de entrar en la casa Tang, mi madre había sido bordadora, hábil y meticulosa en su oficio. Ella era callada y obediente mientras que yo era rebelde de corazón, reacio a aprender costura, reacio a doblegarme o ceder. Incluso ahorré 2 años de mi paga para comprarme un pequeño cuchillo de plata, que guardaba escondido cerca de mí, lo sacaba de vez en cuando y luego simplemente para blandirlo. Siempre que me veía así, sonreía suavemente y decía, Yan Yan será general algún día. Pero al final la decepcioné. Nunca llegué a ser general. Mi débil chispa de rebeldía fue sofocada por el decoro y las reglas del mundo, hasta que incluso resistirme al destino se volvió imposible. Reemplacé a Tang Tingyue y me casé con un miembro de la casa del regente, una vez más como un pájaro enjaulado. Parece que para las mujeres que nacen con cadenas en las muñecas, el destino siempre es el mismo, generación tras generación. Tras la muerte de mi madre, Tang Tingyue vino una vez a verme al patio trasero. En ese momento aún no había enfermado. Su voz seguía siendo dulce, aunque sus palabras eran venenosas. Con una sonrisa como miel mezclada con veneno, se acercó y susurró, mira a tu madre. Si hubiera sabido cuál era tu lugar, al menos seguirías siendo hija de la familia Tan. Pero fue desvergonzada e indecente y ahora no eres más que un bastardo. La odias por eso. Me desperté de golpe. Afuera, la lluvia caía suave y constante. Sioe se acercó con el rostro iluminado de alegría. Su gracia está despierto. Tenías mucha fiebre. Llevas un día entero inconsciente. Me abrí los labios. ¿Dónde está Jingen? Sioe se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos. Su Excelencia, ¿puede hablar de nuevo? Yo también me quedé atónita. ¿Qué? ¿Jingen no les había dicho que me hacía pasar por Tang Tingyue? Antes de que pudiera pensarlo mejor, Sioe aplaudió encantada. Si su señoría oye esto, se pondrá muy contento. Pero, ¿cómo sucedió esto tan de repente? Capté su mirada perpleja y solté una risa seca. Un milagro de la medicina, tal vez. Sin embargo, incluso después de haber almorzado y tomado mi medicina, Jingen seguía sin regresar. Sioe dijo, anoche llegó una llamada urgente del palacio. Su señoría fue llamado para ver a su majestad y no ha regresado desde entonces. Antes de irse nos dijo que te cuidáramos bien y sí. Sí. Fruncí el ceño. ¿Sí qué? Si la familia de su gracia viene de visita, ¿dónde los mantendremos afuera? No debemos dejar que te vean. Apenas unas palabras, pero cargaban con la pesadez de una tormenta inminente. En vida, el difunto emperador despreciaba a la madre de Jingen, por lo que éste nunca fue favorecido. Vagó por el mundo durante 4 años, y el emperador nunca lo buscó, hasta que repentinamente en su lecho de muerte hizo todo lo posible por traerlo de vuelta. Quizás porque el nuevo emperador era aún un niño, y los demás príncipes del palacio tenían la vista puesta en el trono, listos para atacar ante cualquier señal de debilidad. Pero ahora el joven emperador estaba creciendo, desplegando sus alas, y era hora de reclamar el poder. La existencia de Jingen, antaño un pilar de apoyo, se había convertido en una amenaza. Y al pensar en cómo la familia Tang, tras congraciarse con el marqués Chongnin,
me había obligado a envenenar a Hingen. Era evidente que la paciencia del emperador se había agotado. El pensamiento del destino incierto de Hingen, de la luz de la vela parpadeando toda la noche en el estudio, de sus sonrisas burlonas y su afecto tácito de los últimos días, todo se confundía en mi mente. Quizás si lo dejaba de lado podría vislumbrar la verdad subyacente. Pero por una vez no quise. Justo entonces una voz familiar llegó desde la puerta. «Yen Yen». Levanté la vista bruscamente. Hingen estaba allí de pie, con su túnica oscura y el cabello negro suelto sobre los hombros. Se apoyaba en el marco de la puerta, pálido, pero su leve sonrisa ondulaba en el aire como el viento en el agua quieta. Siuer, siempre perspicaz, se retiró en silencio, dejándonos solo a los dos en la habitación. Un ligero olor a sangre lo impregnaba. Debió de haber escapado con vida por los pelos. Durante un largo instante el silencio se cernió entre nosotros. Entonces empezó a caminar hacia mí paso a paso, cada uno resonando como un tambor en mi corazón. Intenté adivinar qué diría. ¿Sería algo frío y definitivo como aquella noche en el estudio, con un toque de tristeza y desesperación? ¿O algo burlón y una verdad a medias, como tantas veces había dicho? Pero no era ninguna de las dos cosas. Se detuvo frente a mí, levantó una mano y me acarició suavemente la mejilla. «Si no regreso de esto», murmuró. «Yen Yen, en las décadas que te quedan, ¿podrías dedicarme un momento?» 9. La razón me decía que Hingen probablemente solo fingía lástima. Pero después de meses de actuar en una obra llena de falsa ternura, no podía negar que en algún momento había entregado una pizca de mi verdadero corazón. Tras un largo silencio, finalmente hablé con voz serena. «Ya soy tu esposa. Si no regresas de este viaje, vestiré de luto, me quitaré mis adornos y me quedaré viuda durante 3 años». La risa brilló en los ojos de Hingen. Giró ligeramente la cabeza, tosió 2 veces y estaba a punto de hablar cuando continué. «Pero ahora que sabes que no soy Tang Tingyue ni la hija legítima de la familia Tang, nuestro matrimonio puede terminar. Escribiré una carta de separación ahora mismo y me mudaré de la residencia del regente, dejando el lugar para el verdadero Tang Tingyue». La sonrisa en sus ojos se desvaneció al instante. Suspiró suavemente. ¿Por qué mi esposa pensaría que ella es con quien quería casarme? ¿No será porque una vez te humilló en público? Ascendiste al poder y buscaste venganza, así que te casaste con su nombre para deshonrarla. Hingen entrecerró los ojos ligeramente, las comisuras de sus labios se curvaron en una leve burla. ¿Ella? ¿Qué vale ella para que use mi propio matrimonio como venganza? ¿Qué? ¿Son tan valiosos tus matrimonios? Contándome a mí, ya te has casado 3 veces, ¿verdad? No respondí, pero Hingen pareció leer mis pensamientos. Volvió a suspirar. Las 2 supuestas novias que murieron en su noche de bodas vinieron a matarme. Dime, Yan Yan, dijo en voz baja. Si no las hubiera matado primero, ¿qué habría hecho? Me burlé. Podrías haber hecho lo que hiciste con Siuer, poner a alguien a vigilarlos. Hingen rió entre dientes en voz baja y silenciosa, aunque la alegría nunca llegó a sus ojos. Era fría, aguda, escalofriante. ¿Mi señora cree que te asigné a Siuer como espía? Su risa se desvaneció en un susurro gélido. Extendió la mano y me abrazó. El olor a sangre que lo impregnaba se hizo más denso, pesado y metálico. Ese rostro apuesto se acercó, rozando su mejilla con la mía. Sus palabras eran tan cercanas que podía sentir cada temblor de su respiración. ¿Preferirías tener espías de la familia Tang a tu lado que ver a Siuer todos los días? El gesto fue demasiado íntimo. Donde nuestra piel se rozó, un calor se extendió rápidamente y mi corazón tembló con él. Respiró hondo y luego pronunció cada palabra lentamente como un juramento. Quería casarme contigo, Tang Yan Yan. Desde el principio, con quien quise casarme eras tú. La cercanía hacía que todo fuera demasiado nítido, demasiado brillante. Instintivamente intenté apartarme, pero su mano me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. ¿Por qué?, susurré. No respondió. En cambio, el peso sobre mis hombros de repente se hizo más pesado. Algo andaba mal. Giré su rostro hacia mí,
Tenía los ojos cerrados y el cuerpo inerte. Hingeng se había desmayado. Mis dedos se sintieron resbaladizos y cálidos. Levanté la mano, roja como la sangre. Al rasgar su túnica encontré un corte en su hombro, tan profundo que dejaba al descubierto el hueso, la marca de una espada que lo había atravesado por completo. Se me escapó un suspiro agudo. ¿Qué demonios había pasado anoche? Mientras yo ardía de fiebre, él entró en palacio. Cuando la vida misma pende de un hilo, las preguntas sobre el amor pueden esperar. Reuniendo todas mis fuerzas, logré levantarlo y subirlo a la cama. Salí corriendo y grité, «Siuer, su señoría se ha desmayado. La herida es grave. Busquen un médico rápido». Siuer palideció, se dio la vuelta y echó a correr, pero solo dio unos pasos antes de detenerse. Se giró y dijo en voz baja, «Me entrenaron en artes marciales desde pequeña, mi señora. Una vez serví como guardia oculta de su señoría. Desde que entró en la residencia, me ordenó protegerla, no espiarla». La miré sin decir palabra. «La mansión del regente tiene sus grietas», continuó. «Su señoría es alta, pero eso solo lo convierte en un blanco fácil. Los ministros le temen, el emperador desconfía de él. Pero te juro que los sentimientos de su señoría por ti son sinceros». Hizo una profunda reverencia y se marchó. Me volví hacia la cama y miré el rostro inconsciente de Hingeng. Con los ojos cerrados, no había rastro de esa mirada penetrante, solo el tenue resplandor de la vela bañando sus pálidos rasgos, suavizándolos hasta convertirlos en algo casi tierno. Y sin razón alguna, recordé la noche de hacía medio mes cuando regresó de un recado. Estaba sentada a la mesa comiendo cuando de repente me levantó, me sentó en su regazo y me besó. Ese beso fue feroz, voraz, casi violento, pero tras la ferocidad, una de sus manos se levantó con cuidado para acunarme la nuca. Me aferré a su cuello, temblando de la punta de los dedos al corazón. Por fin, suspiró contra mi piel. Esa misión era peligrosa. De no ser por mi dama, no habría escapado con vida. Había trazado palabras en su palma. ¿Qué tiene que ver conmigo? 2 días antes de irme, dijo con una leve sonrisa, quería darte un beso de despedida. Pero dormías tan profundamente que no soportaba despertarte. A las puertas de la muerte me encontré pensando, mi dama aún me debe un beso. Para entonces ya había anochecido. La luz de la vela titiló en sus ojos, atrayéndome como un remolino. ¿Cómo no iba a conmoverme? Aunque hubiera crecido en un patio protegido, seguía oyendo los rumores. Las manos de Hingeng estaban empapadas de sangre. Innumerables personas lo odiaban tanto que deseaban su muerte. Y debido a su poder, muchos querían derribarlo, destrozarlo y ocupar su lugar. Apreté los labios y extendí la mano para apartar un mechón de cabello de su frente. Cuando sus pestañas revolotearon, sus ojos se abrieron, aturdidos, desenfocados. Y entonces, ronco y soñando, murmuró una sola palabra, Chinmi, hermana menor. Me quedé pálido. Fue como sumergirme en un abismo helado. 11. Cuando vivía en el patio trasero de la familia Tan, sí que le había salvado la vida a un hombre. Un anciano de cabello canoso se había desplomado bajo mi ventana, cubierto de sangre. Dudé un momento, pero al final lo arrastré a mi habitación. Con un pequeño cuchillo de plata, pasado brevemente por el fuego, corté la carne ennegrecida alrededor de su herida y apliqué hierbas machacadas para detener la hemorragia. Cuando se recuperó me enseñó a reconocer a quienes entrenan en artes marciales, me dio una daga de joyas y me enseñó algunas técnicas letales como recompensa por haberlo salvado. Fueron esas mismas técnicas las que usé aquella noche en el estudio de Hingeng cuando intenté matarlo. Con razón Hingeng podía bloquear con tanta facilidad cada movimiento que hacía. Había aprendido esas mismas técnicas mucho antes que yo. Naturalmente las conocía aún mejor. Y no es de extrañar que la otrora amada Tang Tingyue, la hija predilecta del cielo, enfermara gravemente de repente y quedara muda de la noche a la mañana. No fue un castigo divino por su crueldad. Desde el principio, todo fue obra del hombre. Hingeng observó mi expresión y soltó una suave carcajada. ¿Entonces mi dama está celosa de sí misma? Me ardían las orejas. Me obligué a mantener la compostura.
Ya que decías estar tan enamorado de mí, ¿sabías ya que reemplazaría a Tang Tingyue y me casaría contigo? ¿No temías que codiciara tu belleza y, a pesar del riesgo de tu venganza, insistiera en casarse contigo solo por una noche de pasión? Los labios de Hingen se curvaron levemente. Cualesquiera que sean los deseos de Tang Tingyue, no tienen nada que ver conmigo. Pero parece, mi señora, que está bastante impresionada con mi aspecto. Continuó entrecerrando los ojos ligeramente, con una sonrisa demasiado perfecta para ser amable. Aún así, si realmente hubiera sido Tang Tingyue quien se casó conmigo, supongo que los rumores en la capital habrían cambiado. ¿Rumores? Claro que el regente Hingen se ha casado con 3 esposas, cada una de las cuales murió repentinamente en la noche de bodas. Dicen que nací con un destino que destruye a mis novias. Lo dijo con naturalidad, como si matar a Tang Tingyue fuera más fácil que retorcerle el cuello a un pollo. Guardé silencio. Durante mucho tiempo, Tang Tingyue había sido una sombra sobre mi vida. Cuando mi madre aún vivía, una vez le pregunté, ingenuamente, ¿por qué papá ama a mi hermana mayor, pero nunca me mira? Siempre que le preguntaba, mi madre me abrazaba fuerte y susurraba sus disculpas. Aunque era la última persona, ¿quién me debía una? Un año, celosa de que Tang Tingyue siempre tuviera a papá a su lado en su cumpleaños, mi madre finalmente se armó de valor. En mi siguiente cumpleaños, lo detuvo en el jardín, rogándole que pasara un rato conmigo, aunque fuera una taza de té. Ella no podía saber que él había tenido un día difícil en el tribunal y que no estaba de humor para nadie. Sus palabras solo le dieron un blanco para su ira. La golpeó en la cara, haciéndola caer al suelo, y estalló de asco. Una simple concubina de baja cuna. ¿Cómo te atreves a competir con mi hija legítima por el afecto? Padre se fue furioso a su estudio. Tang Tingyue estaba junto a su madre, sujetándola del brazo con los labios curvados y una sonrisa delicada. Qué fea se ve la tercera tía. En verdad, las mujeres de familias pequeñas nunca pueden ser refinadas, intentando usar a su hija para ganarse el favor de su padre. Su madre fingió reproche. Tingyue, basta. Pase lo que pase, sigue siendo mayor que tú. Como si una concubina fuera considerada una anciana. Tang Tingyue se burló arrojando una vieja horquilla de plata al suelo. Tómala, tía tercera. Considéralo mi regalo de cumpleaños para tu hija. Mi madre recogió esa horquilla. Después, la fundió junto con sus propios pendientes de plata para hacer una pulsera nueva. Cuando me lo dio me dijo que mi padre estaba ocupado con asuntos de estado y no podía venir, pero que él mismo me había preparado este regalo. Y le creí. No fue hasta 3 meses después que oí a los sirvientes cotillear y supe la verdad. Desde ese día, nunca volví a envidiar a Tang Tingyue. Nunca le dije a mi madre que quería que mi padre me visitara. En cambio, afilé mi pequeño cuchillo de plata, estudié con ahínco y soñé con que algún día podría escapar del atolladero de la finca Tang y llevar a mi madre conmigo a una vida mejor. Pero ese día nunca llegó. Perdido en los recuerdos, no me di cuenta de que una caricia fría me rozó el dorso de la mano. Bajé la mirada. Hingong me sostenía la mano con suavidad. Hablaba en voz baja. Después de casarte conmigo te engañé y me burlé de ti más de una vez. Fue mi culpa. Para compensarte, Yan Yan debería matar a Tang Tingyue por ti. Y también destruir a la familia Tang. Guardé silencio un momento y luego susurré, es cierto, me he enamorado de ti. Pero no quiero usarte. Entre marido y mujer, lo mío es tuyo. ¿Cómo podría llamarse útil ayudarte? Me abrazó. Su mirada se cruzó con la mía tan cerca que la luz de la vela se reflejó en sus ojos como un río de estrellas. Su mandíbula afilada se suavizaba con la caída de su cabello oscuro. Quizás debido a su lesión, su abrazo carecía de fuerza, pero mis dedos seguían aflojándose y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Tenía razón. Su belleza me atraía descaradamente. Tragando saliva con nerviosismo, me incliné hacia él a punto de besarlo. Pero Hingen habló primero con un murmullo en mis labios. Además, quizás algún día yo sea el que esté encadenado, y sea Yan Yan quien venga a salvarme. Sus últimas palabras se las tragó mi beso. Claramente no le importó mi atrevimiento. Sus ojos se curvaron en una sonrisa mientras me dejaba hacer lo que quería.
Solo que en ese momento pensé que lo decía solo para aliviar mi culpa. Nunca imaginé que ese día llegaría tan pronto. Medio mes después, la herida de Hingen finalmente había sanado. Y por fin, supe lo que realmente había sucedido esa noche en palacio. Había sido convocado por decreto imperial. Esperando otra orden secreta, entró en palacio, solo para descubrir que el emperador había preparado un pequeño banquete en su dormitorio, invitando tanto a Hingen como al marqués de Chongning, el príncipe. Tras 3 rondas de vino, el emperador sonrió perezosamente y dijo: «He oído que en el estudio del tercer hermano hay una caja misteriosa. Cualquier sirviente que se atreva a tocarla morirá en el acto. No puedo evitar preguntarme: ¿qué habrá dentro que merezca semejante regla?» Hingen levantó su taza, apoyando la barbilla en la mano con una sonrisa lánguida. «Solo unas cuantas baratijas sin valor, Su Majestad». «¿Por qué preocuparse por esas cosas?», intervino el príncipe. «Oí que cuando nuestro difunto padre enfermó gravemente, llamó al tercer hermano al palacio y dejó un edicto secreto. ¿Será que esta caja lo contiene?». La palabra edicto secreto tenía un profundo significado para todos los hijos del emperador. La sonrisa del emperador se desvaneció levemente. «Aunque el tercer hermano y yo no nacimos de la misma madre, me has ayudado mucho desde mi ascenso. Te estoy sinceramente agradecido. De no ser por ti, el trono de Dezhou jamás habría estado asegurado». El tono de su voz, resentimiento envuelto en elogios, era evidente para todos los presentes. El marqués de Ninyuan se arrodilló abruptamente. Se inclinó primero ante Hingen y luego ante el emperador. Este humilde súbdito responderá por el regente. Su lealtad a su majestad y al imperio es incuestionable. La expresión del emperador se endureció. La leve curva de sus labios desapareció por completo. El príncipe se levantó e hizo una leve reverencia. «Hace poco me encontré con un relato histórico. En la dinastía anterior, había un ministro llamado Zhang Wei. Para demostrar su lealtad y patriotismo, se abrió el pecho para mostrar su corazón, convirtiéndose así en un ejemplo de fidelidad para siempre». Los 2 hombres claramente cantaban a dúo, y cada palabra apretaba aún más el nudo. Entonces ambos guardaron silencio con la mirada fija en Hingen. El salón se volvió frío, el aire se llenó de peligro. Hingen jugueteó con su copa de vino, con la comisura de los labios ligeramente curvada. ¿Acaso el séptimo hermano espera que yo también abra mi pecho y demuestre mi lealtad? Claro que no, dijo el príncipe con una leve sonrisa. Es solo una historia que leí por casualidad, para entretenerlos a ustedes y a su majestad. Qué extraño, murmuró Hingen. Hacía años que no veía al séptimo hermano tocar un libro, y ahora, de repente, recuerda cómo leer. Con eso no pude evitar sudar solo de oírlo. ¿Cómo pudiste burlarte así de él delante del emperador? No se habría atrevido a decir esas palabras por sí solo. Era evidente que la voluntad de su majestad los respaldaba. Hingen parpadeó con expresión indescifrable. Lo sé. Por eso se lo demostré. Me quedé paralizada un segundo y luego la comprensión me golpeó como un puñetazo. ¿La herida en tu hombro, te apuñalaste? Claro. ¿Por qué tan despiadado? ¿No podías haber fingido? Hingen suspiró. Si no hubiera ido tan lejos, Yan Yan, no me verías con vida ahora mismo. Apreté los labios, un dolor sordo me recorrió el pecho. Era un hombre con una reputación temible. Incluso cuando aún estaba atrapado en el patio trasero de la familia Tang, había oído los aterradores rumores sobre el regente. Pero ahora que había vivido a su lado, compartido mi corazón con él, finalmente lo comprendí. Para mantener un reino firme, hay que blandir el trueno y el relámpago. Y un poder tan despiadado conlleva sangre y culpa. En el designio del difunto emperador, quien cargaría con esa infamia era Hingen, mientras que quien disfrutaría de la paz del reino era otro. Ahora los ministros son leales, el pueblo vive en paz. Es hora de retirarme, dijo Hingen en voz baja, alzando una mano para cepillarme el pelo. Claro, antes de convertirme en un príncipe ídolo despreocupado, aún le debo a Yan Yan una última tarea. La caída de la familia Tang será una bendición para ti, para mí y para Dezhou. Seguí mirándolo fijamente, demasiado serio para su gusto. Así que su tono se suavizó burlón. Basta.
Lo pasado pasado está, y lo que está por venir es para el futuro. Esta noche, sin embargo, es perfecta. ¿Por qué no dejar que Yan Yan lo compartiera conmigo? Llevaba una fina bata blanca, con el cuello suelto. La luz de las velas teñía su piel de un suave dorado, cada línea de su cuerpo brillaba con calor. Incluso la mano que descansaba suavemente en mi cintura transmitía una peligrosa intimidad. Tragué saliva con fuerza, y entonces un susurro bajo y aterciopelado me rozó el oído como la tentación misma. Últimamente mi señora ha descuidado a su marido demasiado tiempo. Ese único murmullo me quitó toda la razón. Dominada por el deseo, me incliné como un gobernante insensato, ebrio de belleza, y murmuré contra sus labios: entonces dime, ¿cómo debo tratarte para no descuidarte más? Hingen extendió las manos con fingida impotencia. Tu esposo está recién curado, débil por todas partes. Supongo que tendré que dejar que mi dama haga lo que quiera. Esa noche las velas rojas ardieron hasta el amanecer. Casi parecía que todo se había invertido. Él era el que se casaba conmigo. En un momento dado, respiró hondo. Yan Yan, ¿qué haces? Solté una carcajada. Esposo, recuerdo perfectamente lo que me hiciste en el estudio aquella noche. Dejó de forcejear con un suspiro de resignación. ¡Qué chica tan vengativa eres! 13. Cuando desperté al día siguiente ya era casi mediodía. Debido a la lesión de Hingen, hacía días que había llegado un edicto imperial del palacio, ordenándole descansar en casa durante 2 meses, sin necesidad de asistir a la corte a diario. Ambos sabíamos que esto no era más que la primera advertencia del emperador, una forma de despojarlo gradualmente del poder. Se está volviendo cauteloso, dijo Hingen con ligereza. Después de todo, el general leal ahora custodia la frontera. Todos fueron ascendidos por mí. Los funcionarios civiles podrán gobernar el país, pero quienes protegen a nuestro gran Zhou son quienes luchan y se desangran en el campo de batalla. Así que la caja en tu estudio contiene la cuenta del tigre, ¿verdad? Tras enterarme de que incluso el emperador conocía esa caja, y recordando lo que Xiuer me había dicho ese día, finalmente lo arreglé todo. Xiaoban fue enviada por el emperador a espiar la mansión del regente, ¿verdad? Se me acercó deliberadamente, descubrió cuando tu estudio estaba menos vigilado y se coló, ¿verdad? Xiuer había ido a preparar el desayuno, así que fue Hingen quien me peinó esa mañana. Era sorprendentemente hábil con las manos y su sentido de la estética era impecable. Después de rebuscar un rato en mi joyero, eligió un peine de coral dorado y le colocó una horquilla de mariposa lavanda debajo. Era tan hermoso que casi parecía irreal. Observó con satisfacción el reflejo en el espejo de bronce y luego tomó un tarro de pigmento negro para dibujarme las cejas. Sí, dijo mientras trazaba la forma con cuidado. Estaba bien entrenada y lo ocultó a la perfección. La vez que me envenenaron con sintoxin, fue culpa suya. Eren tardó bastante en rastrearla. Me quedé atónito. Lo sabía. Llevaba siempre conmigo ese frasco de veneno. ¿Cómo terminó? Me quedé en silencio, dándome cuenta demasiado tarde de lo que iba a decir. La expresión de Hingen se suavizó, pero sus ojos parecían ligeramente heridos. Mi voz se quebró y murmuré: nunca quise envenenarte. Esa botella solo había servido para apaciguar a mi madrastra y a Tang Tinghua por el momento. Al casarme, me llevé casi todo lo que mi difunta madre me había dejado, pero algo quedó en la finca Tang, un gran biombo bordado a doble cara. Ella había trabajado en él durante años, diciendo que sería mi dote. Sin embargo, el día de mi boda, mi madrastra lo guardó. Un día juré que lo recuperaría. Sé que nunca fue tu intención, dijo Hingen en voz baja. Si mi dama de verdad quería matarme, hay maneras mucho más fáciles como... Se acercó y me susurró algo al oído. Mi cara se puso roja como la sangre, y le di 2 manotazos con un peine. Antes de que pudiera volver a golpearme, me agarró la muñeca y la presionó suavemente contra el tocador. Basta, mi señora. Xiuer ya preparó el almuerzo. Como ya no necesitaba asistir a la corte, Hingen se había relajado visiblemente. A veces incluso me llevaba a pasear, y juntos visitamos casi todas las joyerías de la capital. Ese día, estaba eligiendo libros en una tienda de caligrafía cuando de repente se oyó un alboroto en la puerta.
Al levantar la vista, vi a Tang Tingyue acompañada de un hombre al que no reconocí. Era bastante guapo, aunque comparado con el hombre a mi lado, era desesperadamente aburrido. A juzgar por su porte, debía ser el heredero del marqués Chongnin, su prometido. Tang Tingyue se quedó paralizada al verme. Su mirada se dirigió entonces a Hingen, que estaba a mi lado, y su expresión se ensombreció al instante. El marqués se preguntó: ¿Ninyu? ¿Eres tú? Soy la hermana mayor de Ninyu, Tang Tingyue, dije con una sonrisa. He oído que el compromiso de mi querida media hermana está cerca. ¡Felicidades! Hingen me siguió el ejemplo a la perfección, sonriendo también. Así que esta es la hermana menor. Soy el rey Hingen, esposo de tu hermana mayor. El mayor orgullo de Tang Tingyue siempre había sido su nacimiento legítimo. Pero ahora era yo otrora hija de la concubina, quien había ocupado su lugar como legítima, al casarme con un miembro de la familia real, mientras que ella había caído al rango de hija de una concubina, privándola incluso de su voz para protestar. Solo de pensarlo casi me dio lástima. Casi. Bajo la suave luz que se filtraba por el escaparate, Hingen inclinó la cabeza para ajustarme el cuello y luego me entregó un paquete de pastelitos de semillas de loto envueltos en papel de horno. ¿Mi señora ha elegido sus libros?, preguntó con cariño. Pagó mi compra, me rodeó con el brazo y nos marchamos juntos, justo delante de Tang Tingyue. Efectivamente, poco después de regresar a casa, Xiuer vino a informarme que había llegado una carta de la residencia Tang, dirigida específicamente a mí. La abrí delante de Hingen para que ambos pudiéramos disfrutar juntos de la furia de Tang Tingyue. Mujer vil. ¿Cómo te atreves a engañarme? Dijiste que te golpeaba a diario y te dejaba morir de hambre, pero en realidad, está hechizado por tus travesuras de zorro. ¿A qué te dedicas? Sentí su mirada fija en mí y me giré con culpa. Hingen me pellizcó la barbilla y me obligó a mirarlo. ¿Mi señora dice que la golpeo todos los días? Forcé una risa. Quizás hubo un malentendido. Antes de que pudiera terminar, se arremangó dejando al descubierto dos tenues marcas rojas en la muñeca. Entonces, mi señora, ¿cómo explicarías esto? Me ardían las orejas. ¿Y dices que no te alimento? Grité y me abalancé para taparle la boca. Para. No digas eso. Hay otras personas en la mansión. Intentando distraerme del calor en mis mejillas, tomé la carta de nuevo y seguí leyendo. No había mucho que valiera la pena ver, solo los mismos insultos y la misma condescendencia que había repetido incontables veces. Pero al llegar a la última línea, mi rostro se enfrió. Presintiendo que algo andaba mal, Hingen tomó la carta y la leyó en voz alta, palabra por palabra. Tu madre era una adúltera, una vergüenza para su sexo. Sin duda te enseñó todos sus trucos lascivos. Pero al menos sabía bordar bien. Esa pantalla bordada de doble cara. Me la quedaré. ¿La pantalla bordada de doble cara?, preguntó Hingen. Me mordí el labio. Era la dote que mi madre me dio antes de morir. Mi madrastra se la quedó. Tomó mi mano fría con la suya, en voz baja y suave. No te preocupes, Yan Yan. Te la traeré yo mismo. 13. Temprano a la mañana siguiente, Hingen trajo a docenas de sus guardias de confianza e irrumpió en la residencia Tang conmigo a su lado. Justo delante de mi padre y mi madrastra, recuperó el biombo bordado del almacén. Tomándome la mano, sonrió levemente y dijo: Mi señora, mire. ¿Es esta la pieza que le dejó su madre? El rostro de mi padre se ensombreció. Aunque sea el regente, irrumpir en mi residencia de esta manera es demasiado descortés. El tono de Hingen era perezoso, su expresión indiferente. Entonces, por supuesto, señor Tang, presente mañana un memorial a su majestad para destituirme. Su arrogancia dejó a mi padre sin palabras. La rabia ardía en sus ojos. Pero no se atrevió a actuar. Solo pudo mirarme con hostilidad. Lo ignoré inspeccionando la pantalla con atención antes de decir: sí, aquí está. Hingen levantó una mano. Llévalo de vuelta a la mansión. Mi madrastra suspiró dramáticamente, fingiendo impotencia. Xiuer, aunque eres de concubina, sigues siendo hija de la familia Tang. Permitir que el príncipe regente irrumpa en tu hogar de soltera así, ¿no te parece demasiado?
Curvé los labios en una fría sonrisa. Qué gracioso, señora Tang. Considerando quién soy y quién es Su Alteza, ¿cómo podría permitirle hacer algo? Se volvió hacia Hingen con voz empalagosa y lastimera. Su Alteza, por favor, no se ofenda. Aunque Sower nació de una concubina, la hemos consentido terriblemente desde pequeña. Cuando supo que Su Alteza quería casarse con su hermana mayor, lloró y suplicó que la dejaran en su lugar como novia. Apenas pudimos negarnos. Debería haber sido narradora de cuentos en una casa de té. Su imaginación era tan rica. Hingen escuchaba sin el menor cambio de expresión. Cuando terminó, sus labios se curvaron, su sonrisa perezosa y pícara. Si ese es el caso, entonces parece que el destino simplemente nos ha unido a mi esposa y a mí. Mi madrastra se quedó paralizada. Su Alteza, quizá no entendió lo que quise decir. ¿Qué es esto? ¿Me está interrogando la señora Tang? El tono de Hingen bajó un poco, su mirada afilada como una espada mientras se dirigía a Tang Tingyue. Un rostro apagado y una mente vacía. Si una mujer así se casara conmigo, sería una verdadera desgracia. Tang Tingyue parecía a punto de estallar. Pero la que Su Alteza pretendía casarse primero sí lo era. No hubo un principio ni una intención. Hingen la interrumpió fríamente. Mejor cállate, señora Tang. Si enojas a mi esposa y ella decide ignorarme, no podrás asumir las consecuencias. Su expresión se endureció. Obligada a ceder, se volvió hacia mí con fingida dulzura. En ese caso, Sower, debes vivir bien con Su Alteza. No te comportes como tu madre, coqueteando y relacionándote con otros hombres. Tal conducta es vergonzosa. La furia que había reprimido durante años surgió de repente, aguda y abrumadora. Levanté la mano y le di una bofetada en el corazón. No eres digna de hablar de mi madre. Tang Tingyue corrió a observar a su madre, mirándome con veneno en los ojos. Mi padre rugió e intentó arremeter, pero los guardias de Hingen ya lo habían retenido. Indignante bramó. Tang Sower, ¿cómo te atreves a golpear a tu madrastra? Enfrenté su ira con una calma gélida. Tú, como esposa principal, sabías que mi madre se vio obligada a convertirse en la concubina de tu marido. En lugar de culparlo, te desquitaste con ella. Y en cuanto a ese supuesto amante del que la acusaste, tú mejor que nadie deberías saber de dónde salió ese rumor. La bofetada había sido tan fuerte que me hormigueaba la palma de la mano. Mi madrastra tenía la cara torcida hacia un lado, el pelo despeinado y las horquillas esparcidas por el suelo con un ruido metálico. Su amable fachada se derrumbó al fin. Miserable niña, eres tan sucia como la zorra de tu madre. Gritó. Ya no la miraba. Paso a paso caminé hacia mi padre, saqué un pequeño cuchillo de plata de mi cintura y lo apreté contra su garganta. Durante 5 años he querido hacer esto, darte un corte limpio. Pero temía que fuera demasiado misericordioso. Después de todo, mi madre fue golpeada hasta la muerte por orden tuya. Se lo merecía. Él escupió. Ella era mi concubina. Debería haberse comportado. Actuó sin pudor. Y si la ahogaron por ello, que así fuera. Me reí con un sonido bajo y amargo. ¿Y tú qué? Con todas las concubinas que has tenido, ¿no se considera eso desvergonzado? Eso es diferente. Rugió, tensando los músculos del cuello. El cuchillo le rozó la piel, dejando una fina línea de sangre. Vivía en los aposentos interiores, sin hacer nada, mientras yo la alimentaba y vestía. Sin mí, se habría muerto de hambre. Eso no es cierto. Negué con la cabeza lentamente. Si no la hubieras obligado a concubinato, podría haberse ganado la vida en el taller de bordado y quizás incluso haberse casado con el hombre que amaba para vivir en paz. Por un momento deseé matarlo. Pero Hingen se adelantó y me sujetó la muñeca con suavidad. Se inclinó y susurró, todavía no. Yan Yan, no malgastes tu vida en venganza. Cerré los ojos. Finalmente me solté. El patio estaba limpio y luminoso, bordeado de melocotoneros en flor. Tan hermoso que ocultaba todo rastro de lo que había sucedido allí 5 años atrás. Pero con solo estar allí, aún podía verlo. El cuerpo ensangrentado de mi madre,
el rastro rojo serpenteando sobre los ladrillos azules. Me temblaban los dedos. Entonces Hingen me alzó en brazos y me llevó hacia la puerta. Vámonos a casa, Yan Yan. Casi habíamos llegado a la entrada cuando oímos pasos apresurados detrás de nosotros. Hingen se detuvo y se giró. Tang Tingyue estaba allí con el rostro desencajado por la furia, con su doncella, Jung, a su lado. Jung se burló hablando en nombre de su muda ama. De tal palo, tal astilla. Su madre era una desgraciada, y ella está orgullosa de seguir sus pasos. ¿Su Alteza no teme que ella termine igual de depravada? Hingen ni siquiera pestañeó. En ese caso, dijo con suavidad, entonces simplemente me dedicaré a cultivar mi propia virtud como esposo. Así ella nunca soportará dejarme. 14. Tras regresar a la mansión, lo primero que hizo Hingen fue llevarme a ver el biombo. En el vasto salón de bordados, innumerables bordadoras trabajaban. La artesanía de mi madre siempre había sido la más refinada, y este biombo, que había pasado años cosiendo, debía ser mi dote. Al acercarme para examinarlo, me quedé paralizada. Al extender la mano para tocar la seda, descubrí tenues hilos ocultos entretejidos en el paisaje y las flores, invisibles a la vista, pero tangibles para la punta de los dedos. El melocotonero de Yan Yan. Las mariposas de Yan Yan. Yan Yan y yo. En ese instante las lágrimas corrieron por mi rostro como lluvia. Esa noche Hingen me abrazó y me consoló pacientemente durante horas. Una vez fueron Yan Yan y suegra, susurró suavemente, de ahora en adelante seremos Yan Yan y yo. Pero al amanecer, los guardias imperiales llegaron repentinamente para llevárselo. El regente ha invadido la propiedad de un funcionario de la corte, se ha comportado ilegalmente y ha mostrado desprecio por su majestad. Será confinado en el Palacio Prohibido, a la espera de juicio. El hombre de mediana edad, montado en un caballo de crin roja, me miró con desprecio. Sus rasgos se parecían sorprendentemente a los del prometido de Tang Tingyue, el marqués de Chongning. Me paré frente a su caballo. El príncipe simplemente me acompañó a casa y se llevó las pertenencias de mi madre. ¿Cómo es eso de intrusión? Me miró con desdén. Es el decreto del emperador. Si la princesa consorte lo duda, puede acompañar al regente al Palacio Prohibido y esperar el interrogatorio de su majestad. Yan Yan, regresa. La voz de Hingen sonaba tan tranquila como siempre, incluso con las espadas en la garganta. El viento era fuerte anoche. No dormiste bien. Vete a casa a descansar. Después de que se lo llevaron, regresé a la mansión pálido y fui directo a su estudio. Cuando uno quiere condenar a otro, nunca faltan excusas. Si el difunto emperador realmente dejó un decreto secreto y Hingen lo mantuvo oculto, debe ser precisamente lo que más temía el emperador actual. Rebusqué en el estudio hasta que mis dedos rozaron un mecanismo oculto. Dentro del compartimento secreto no había un decreto, sino un par de sencillas y antiguas horquillas de plata. 3 años antes de que Tang Tingyue perdiera la voz, enfermé gravemente. La fiebre no me bajaba y por orden de mi madrastra, nadie vino a cuidarme. En medio de la noche salí tambaleándome a buscar agua. Una mano fresca me sostuvo y una taza rozó mis labios, el líquido tenía un ligero sabor a medicina. Cuando desperté a la mañana siguiente ya estaba casi recuperado. Pero las viejas horquillas de plata que usaba habían desaparecido. Siempre pensé que era un sueño. Mientras miraba la caja conmocionada, la voz de XYUHE sonó detrás de mí. Su Alteza siempre la ha tenido en su corazón. Todos estos años siempre. Lo que ha estado buscando princesa consorte siempre ha estado a su alcance. Sus palabras me despertaron de golpe. Regresé rápidamente a mi habitación, abrí mi joyero y, bajo un doble fondo forrado con billetes de plata, encontré una pieza de seda amarilla brillante bien enrollada. Por fin, vi el decreto secreto que tanto miedo me había causado. Si el nuevo gobernante demuestra ser indigno, podría ser reemplazado. 10 palabras, suficientes para sacudir el imperio. Reprimiendo la tormenta que sentía en mi interior, devolví el decreto a su escondite, pero aún inquieto, lo apreté contra mi piel. ¿Puedes encontrar la manera de llevarme al palacio?, le pregunté a XYUHE. Hay una manera, dijo ella vacilante, pero podría perjudicarte, mi señora.
Y así, disfrazada de sirvienta entre las carretas que traían provisiones para el banquete, entré en los terrenos del palacio. El palacio prohibido se encontraba al suroeste de los salones principales, tras un estrecho sendero y un denso bosque, fuertemente custodiado, aún más ahora que Hingeng estaba confinado. Cuando intenté acercarme, el número de guardias que patrullaban se duplicó y sus miradas recelosas me seguían a todas partes. No tuve más remedio que retirarme a las cocinas. Esa noche las linternas iluminaron el palacio para el banquete imperial. Mientras me escondía entre los cocineros, reflexionaba sobre cómo liberar a Hingeng. Xuhe había dicho que ella y varios guardias de confianza también entrarían en el palacio. Me encontrarían cuando llegara el momento. Pero antes de eso, la puerta de la cocina se abrió con un crujido. Alguien entró sigilosamente observando la habitación. No me vio detrás de la estufa. De su túnica sacó un paquete de papel y vació su contenido, un fino polvo blanco, en la gran jarra de agua. Las nubes se abrieron. La luz de la luna se filtraba por la ventana e iluminaba su rostro. El heredero del marqués de Chongning, Tang Tingyue, estaba comprometido. Se suponía que asistiría al banquete. ¿Por qué estaba allí? ¿Y envenenando el agua? Me encogí de hombros. Lo seguí después de que se fuera, disfrazada de criada que llevaba platos. Dentro del gran salón, la música sonaba serenamente. El emperador estaba sentado en lo alto de su trono. Entre los invitados había rostros familiares. La familia Tang, el marqués de Chongning y su hijo, y el séptimo príncipe. Los demás eran funcionarios de su facción. Lo comprendió. Demasiado tarde. ¿Qué haces ahí parado? Date prisa y sirve. Una matrona del palacio siseó detrás de mí. Bajé la cabeza y di un paso adelante sosteniendo la bandeja frente a mí. Al llegar al estrado, la joven doncella frente a mí dejó caer repentinamente su bandeja, sacó una daga de su manga y se abalanzó sobre el emperador. Proteja a su majestad. La sala estalló en gritos. El emperador se echó hacia atrás, esquivando por los pelos la espada. Antes de que el asesino pudiera volver a atacar, la agarré por detrás, le torcí el brazo y desenvainé mi pequeño cuchillo de plata, cortándole la garganta limpiamente. Sangre caliente me salpicó la mejilla. Su cuerpo se desplomó y casi al instante, gritos y acero entrechocando resonaron desde afuera. El séptimo príncipe se levantó bruscamente con voz fría y cortante. El emperador ha caído bajo el hechizo de una bruja, incapacitado para gobernar. Por el bien del gran Zhou, debe abdicar ante un hombre más digno. Disculpa. Parpadeé. ¿A quién llamas bruja? A mí. Bajo la tarima, la familia Tang me miraba boquiabierta, horrorizada. Tenía sangre en la cara y el pelo despeinado. Debía de parecer un fantasma vengativo. La tercera cuñada es más valiente que cualquier hombre, dijo el emperador en voz baja detrás de mí. Seguramente no es la bruja a la que se refiere mi séptimo hermano. Se levantó lentamente con la mirada gélida. Dime, séptimo hermano, ¿quién es este hombre más digno? Tú. Durante años me has susurrado al oído que mi tercer hermano codicia el trono. ¿Era este tu plan desde el principio? Al terminar sus palabras, las puertas se abrieron de par en par. Hingeng entró con la espada empapada de sangre, seguido de Xuer y Aaron, y los dos sirvientes que antaño custodiaban mi patio. El complot del séptimo hermano termina hoy, dijo con frialdad. Tus hombres de la guardia del palacio han sido ejecutados. Ríndete. El rostro del séptimo príncipe se desmoronó, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, perdió la compostura que le quedaba. ¿Yan Yan? En ese instante lo comprendí todo. Hingeng y el emperador lo habían preparado todo, una trampa para atraer a la facción del séptimo príncipe a la luz pública y destruirla por completo. El emperador se volvió hacia mí con voz serena. Me has salvado la vida, tercera cuñada. Dime tu recompensa. Aún arrodillado, dije con firmeza, quiero acusar a 2 personas. El emperador arqueó una ceja. ¿A quién? Al ministro de Derechos Tang Jingyuan, quien hace 17 años secuestró a una huérfana y la obligó a ser su concubina. Y su esposa, la señora Wang, quien planeó su asesinato, aderezando su té con afrodisíaco y atrayendo a un hombre desconocido a su habitación.
Luego juntos la golpearon hasta la muerte y la enterraron en secreto. Un viento frío recorrió la sala, llevando mis palabras afiladas como cuchillas. Tras una pausa, el emperador dijo: si se cometió un asesinato, la vida debe ser recompensada. En cuanto a tu madre, por haber criado a una hija tan leal y valiente, será honrada póstumamente como noble dama. El decreto se proclamará en todo el reino. Las lágrimas me nublaron la vista. Su Majestad es sabia. Claro que sabía la verdad. La familia Tang se había equivocado, los séptimos príncipes. El emperador ya había decidido su destino. Yo solo fui el golpe final. Pero fue suficiente. Durante 5 años, el nombre de mi madre había estado manchado por la vergüenza. Ahora su espíritu podía descansar. Tras la captura de los traidores, el emperador se alisó las vestiduras. Imagino que mi tercer hermano y mi cuñada tienen mucho de qué hablar. Regresaré a mi estudio. Ven cuando termines. Mi cuerpo por fin se relajó. Me giré hacia Jingen con la intención de regañarlo, pero en cambio rompí a llorar. Se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza. ¿Tenías miedo? De verdad pensé que morirías. Lo siento, Yan Yan. Guió mi mano hacia su pecho. Esta era la última vez. No podía arriesgarme a que te atrapara. Si hubiera fallado, tomarías tu joyero y huirías de la capital. No volverías jamás. Se me hizo un nudo en la garganta. Así que por eso escondió el decreto y las notas plateadas en mi pecho. Su calor ahuyentó el frío de la noche. Después de un rato se apartó. Vete a casa con XIUHE. Tengo un último asunto que resolver. Cuando se dio la vuelta para irse, lo agarré de la manga. Él sonrió suavemente. No te preocupes. Salvaste al emperador. No me castigará. Y Yan Yan, lo dije en serio. Un día, todavía necesitaré que me salves. Levanté la vista con seriedad. Si llegas a casa esta noche con un solo rasguño, dormiremos en habitaciones separadas durante 6 meses. XIUHE y Aaron se sonrojaron furiosamente. Jingen se rió entre dientes. ¿De verdad Yan Yan podría soportarlo? Yo no podría, dije. Pero aún así lo haría. El río se inclinó, me besó en la mejilla y susurró: entonces esta noche, cuando regrese, dejaré que mi dama me examine con atención. Esa noche, acostados juntos bajo el dosel de seda, lo bromeé. Cuando los historiadores del futuro escriban sobre ti, tu nombre no será elogiado. Te llamarán regente ávido de poder cuyas ambiciones nunca se cumplieron. Jingen sonrió con los ojos entrecerrados. Elegí este camino. No me importa cómo me pinte la historia. He visto al pueblo sufrir, la corrupción, la avaricia. Ahora el reino es estable, el gobierno es transparente, la gente está en paz. Por fin puedo descansar contigo. Sonreí y lo abracé. Y cuando escriban de mí, seré la hija desleal que acusó a su propio padre y madrastra ante el trono. Me levantó la barbilla y me besó. Entonces seamos villanos juntos, mi amor. Epílogo: al día siguiente se emitió el decreto imperial. A Jingen lo despojaron de su regencia y le concedieron el título de príncipe Qingling, sin poder alguno, pero con una generosa pensión. El decreto secreto del difunto emperador quedó guardado para siempre. Una vez le dije que deseaba volver a ver a nuestro antiguo amo. Pero dijo que el hombre llevaba mucho tiempo apartado de los asuntos mundanos, vagando por ríos y montañas, sin que nadie lo encontrara. Yo solía pensar que moriría a los 17 años, quemando la finca Tang hasta los cimientos y llevándolos conmigo. Pero a menudo soñaba con mi madre, con sus últimas palabras mientras agonizaba. Yan Yan, que viva bien, y yo lo he hecho. La vengué y viví como ella deseaba. Algún día, cuando me reúna con ella bajo los manantiales amarillos, llevaré a Jingen conmigo y la volveremos a ver. La primavera siguiente, Jingen y yo viajamos al norte, al fin del mundo. Ante nosotros se extendía una llanura interminable, el gris invierno dando paso a un verde tierno. Me giré y lo besé bajo el gélido viento del norte. Me acarició la cara con la voz baja y ronca. Yan Yan, con los dedos temblorosos contra mi hombro, su cabello oscuro alborotado por el viento.
Sonriendo entre lágrimas, besé sus pestañas temblorosas. Esposo, susurré, no me llames así. Me dolerá el corazón. Fin.